Buenas. Me puse auriculares, así que mientras esto conecta me los pongo. Buenas, buenas. Hoy martes 6 de febrero. Buenas. Hola querida. Con look nuevo, celular nuevo. ¿Y cuántas más cosas nuevas puedes elegir ahora? Buenas, buenas. Me estoy destiñendo, miren. Ya me voy a meter ahí algún color. Te veo más grande ahora. ¿Más grande en qué sentido? Ah, el celu nuevo. Bueno, ¿qué tal? Ya armé mi lista. Bien ahí, lista de lecciones nuevas. La estuve torturando con mi madre estos días en eso de las elecciones nuevas. Que por cierto voy a dar mindset elegir de nuevo prontito, porque eso es un mindset para repetir y repetir y repetir y para revisar lo que han escrito de las elecciones antes, ¿no? Que decís, a veces uno después no se da cuenta que ya no quiere elegir lo mismo y es la posibilidad para cambiar la elección. Estamos aquí reunidos porque hemos visto el documental de Miss Americana, que casualmente Taylor Swift se ganó un Grammy. Vi. A todo esto yo no conozco la música de ella. Es más, ni sabía quién era hasta que vine a la Argentina y me enteré por las redes. Hola, enteré porque me avisó a mi hija. Mami Marcela está en vivo. Un beso a esa hija que avisa. Qué ídola. Qué atenta esa hija, por favor. Bueno, entonces, estábamos con el documental. ¿Qué les pareció el documental? ¿Qué les gustó? ¿Qué les molestó? Siempre la idea es, en lo que estamos viendo, de ya sea películas, series, documentales, todo lo mismo, ¿qué nos generó a nosotros, ¿no? Y en ese qué nos generó a nosotros, poder hacerlo como digo yo, serie terapia, peliterapia, movie terapia o como lo quieras llamar, que es vernos a través de las cosas que estamos viendo en la pantalla. No hace falta que hagamos cosas aburridas, podemos mirarnos como un espejo a través de otras cosas y hacerlo más entretenido. Y por supuesto que esto implica entonces poder recibir conciencia a través de todo. Y cuando digo todo, es todo, de las series y las películas también. Entonces, si bien las películas están hechas muchas veces, no siempre, para entretenernos, no importa para qué hayan estado hechas las películas, si alguien buscaba entretenernos, distraernos o lo que fuera, no va a haber nunca nada más valioso que nuestra intención, así que nosotros podemos convertir en un espejo o cualquier cosa. Yo digo un espejo o puede ser un oráculo, ¿no? La naturaleza puede ser un oráculo y podemos vernos a través de cualquier cosa. Y sobre todo podemos acceder a más conciencia a través de cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa es todo. Mucha exposición subida, creo que somos más felices así. Cham, qué interesante que vean una diferencia. Bueno, sí, tiene una exposición de su vida, pero igual creo que la cuestión, qué interesante que veamos como mucha exposición cuando en verdad es lo mismo, porque es con exposición y sin exposición. Esa influencia de qué va a decir la gente o la mirada del otro la tenemos todos en mayor o menor medida. No es que porque uno no tenga exposición no lo tenemos, porque esa mirada al entorno la tiene la mayoría de las personas. Vamos a decir, es raro el que no la tiene.
Y está buenísimo igual el que no la tengan, siempre y cuando lo elijamos desde la conciencia y decir, bueno, elijo, digo porque vamos a decir que lo interesante es elegirlo desde la conciencia, porque si no lo hacemos desde la conciencia se va a elegir desde la rebeldía, y elegirlo desde la rebeldía es lo mismo que cumplir y obedecer, no hay diferencia. Estamos eligiendo lo mismo porque es el mismo juicio pero polarizado. Las creencias, cambiarlas. Bueno, cuéntenme, quiero saber qué es lo que más les impactó, qué es lo que más les conmovió de Miss Americana, qué es lo que íbamos a charlar el día de hoy. Eso vi, bueno, en realidad el día de ayer y llegué tarde. Eso vi yo, cambiar su sistema de creencias. Cambiar sus sistemas de creencias con respecto a qué, porque cambiar nuestro sistema de creencias es algo, una tareita que nos toca a todos, no nos salvamos ninguno. Lo que tiene ella es que a mí me pareció muy interesante que pueda decir en voz alta que desde siempre le importó mucho la palmadita. De hecho lo dice así, desde siempre buscando la aprobación de los demás y sobre todo que la quieran. Gustar a los demás. A mí me parece interesante que lo haya podido decir así, así con tanta claridad. Bueno, está bien, obviamente que es un documental y que eso implica que tuvo que pensar qué iba a decir, ¿no? Me conmovió que esta chica vivió siempre para agradar a los demás, nunca generar conflictos con nadie. Y eso es algo que no es algo en común que todo el mundo tiene con ella. Digo, esto de nunca generar conflictos con nadie es como cuando uno va en puntitas de pie para no molestar al otro, ¿no? Que se nos ha enseñado a no hagas ruido, no molestes. En esto de no molestar, que encima se nos hizo creer y se nos hizo creer que es posible molestar al otro. Tremendo. A no tener miedo de decir lo que piensa y la aprobación. Sí, hubo una transición, ¿no? Convengamos que le pasaron distintas cosas para llegar a eso. Cuando ella se encuentra en un momento donde no tiene miedo, que en realidad no sé si es que no tiene miedo, pero le importa más o le jode más quedarse callada a que hablar y que la critiquen. Es decir, ella en un momento valora más decir lo que piensa con respecto al tema de las votaciones en Estados Unidos que la gente la aplaude y la quiera. En algún punto hizo más importante a sus ganas de hablar y sus ganas de decir lo que tenía ganas de decir que a gustar o no gustar. En algún punto el valor lo cambió. En algún punto no, en todos. Lo que quiero que se fijen es, o presten atención, es que en un primer momento ella hizo hizo más importante gustar y que la quieran. Entonces, para gustar y que la quieran, tenía que cerrar la boca con respecto a sus opiniones y no opinar de política. Es decir, no opinar de ciertas cosas que iban a poder influir en lo que pensaban de ella. Hacer la línea perfecta. Claro, pero una línea perfecta es una niña casi muda. Es sonreí, calladita la boca. Y es un poco lo que ella termina, esto es algo que siempre estamos rondando en todos los mindsets, ¿no? En lo aprendido de callarse para no molestar o de callarse para no incomodar. Que sí, que todo vamos a decir, con estas conductas y estas ideas alimentan la creencia de que molestar es posible, que incomodar es posible y que todas esas cosas que tienen que ver con que lo que uno hace impacta en un otro, alimenta el sistema de creencias en donde nosotros tenemos poder sobre los otros. Como, ay, eso que vas a hacer o vas a decir puede enojar a los otros. ¡Wow! ¿Tenés el superpoder de hacer enojar a la gente? ¿O es que la gente no sabe qué carajo hacer con sus emociones y la gente se enoja porque pasó una mosca y como la mosca no le gustó se enojó y eso no tiene nada que ver con lo que vos decís o pensás? Es muy interesante que podamos... Primero hay que tener ganas de ver esto que estoy diciendo, porque puede ser que muchas personas que no lo puedan recibir, y si no lo puedan recibir se van a enojar conmigo, y yo los espero acá todos con un abrazo, con los brazos abiertos, para reírme
porque en definitiva tener el superpoder de hacer enojar a los demás, bueno, no tengo miedo a usarlo. Y el que lo tenga miedo a usar no se va a poder divertir con esto. El que se enoja, como le dije a mi hijastro cuando el año pasado me dijo, tenía que dar una prueba, y entonces me dice, no le digas a papá que tengo que estudiar. Y yo le digo, ¿por qué? No sabe que tengo una prueba. Entonces yo me reí y le digo, ¿qué tiene? Me dice, lo que pasa es que ya esa prueba ya la di mal, y entonces ese sería el recuperatorio. Y entonces le digo, ay, anda, estoy tranquilo, no voy a decir nada. Pero cuando le digo, pará, ¿y si se enteran qué onda? ¿Qué si se enteran qué? Y él me dijo, le digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y él me dijo, no aprobar, y que entonces va a figurar en el boletín. O sea que si aprobaba no pasaba nada y no se enteraban. Y si desaprobaba, iba derecho al boletín y se iba a enterar de las 2 pruebas que había desaprobado. A lo que yo me caí en la risa y le dije, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué pasa si desaprobas? Y que se van a enterar y se van a enojar. Y yo le contesté, bueno, si se enojan, que hagan terapia. Y ahí quedó en casa la frase de que hagan terapia. Cuando me gustó, porque esto no fue una idea mía, es alguien que lo dijo un paciente, que es esto de, bueno, que haga terapia, como diciendo, problema suyo. Y desde ahí en más me lo copié, me lo apropié. Y digo esto de forma en chiste de decir, tema suyo. Tal es así que al final hasta Gabriel lo terminó usando, de decir, bueno, decir él mismo esta frase, bueno, que haga terapia, como diciendo, no es tema mío, es tema del otro. Pero eso lo sigo instalando en casa para determinar qué es mío y qué es del otro. ¿Cómo determinamos qué es mío y cómo determinamos qué es del otro? Porque hay una línea muy delgada a veces. Ay, se me fueron los comentarios, se están riendo por lo que dije. Comprendido el superpoder. Sí me molesta, ¿no? Estamos viendo una serie, estamos viendo una película. Da igual si pasa en casa con los chicos, o en este caso al final aprobó la materia y los padres nunca se enteraron que había dado la otra mal, entonces esa aprobada figuró en el boletín y no se enteró nadie. Bueno, sí, yo. Pero el punto es que al que me molesta me molesta a mí o le molesta al vecino. Si le molesta al vecino, se tiene que ocupar el vecino, si es que quiere ocuparse. Porque también puede invertir todo su tiempo en quejarse y quejarse y quejarse, como el cuento que ya les conté del perro y el clavo, y quejarse porque el clavo le duele, pero no va a mover el culo para sacarte el clavo. Entonces, ¿qué va a elegir hacer? Va a elegir molestarse y quejarse de que el clavo le duele, pero no va a hacer el movimiento que requiera o el movimiento suficiente para levantarse y que le deje de doler. Se escucha otra voz, dicen, sí, está pasando en todos los vivos, pero después en la grabación queda bien. Así que hay una cuestión que es internet. Después vamos a chequear esto como queda en la grabación, porque el hecho de que la grabación está bien significa que entonces será internet, pero no como si fuese otra persona. Sí, interesante porque viene pasando en todos los vivos. Yo he escuchado vivos de otras personas y también les pasó. Entonces, ¿en dónde estaba? En la línea delgada que hay en si es mío o es tuyo. Es que muchas veces resulta más fácil y cómodo ser la buena, la que no se enfrenta con nadie y conforma a todos. Eso no significa que sea más fácil. Eso no significa que sea ni más fácil ni más cómodo. Significa que es lo que uno aprendió y lo que tiene como costumbre funcionar. Es decir, funcionás desde ese lugar como costumbre y pensás que es más fácil y más cómodo simplemente porque es lo conocido, pero es simplemente costumbre. Costumbre no es más cómodo. Qué interesante que veamos la costumbre como cómoda, sino que es conocida. Y cuando es conocida también hay un toque de control ahí. El punto es que también está bueno que veamos cómo justificamos lo que estamos eligiendo, cómo justificamos eso que estamos eligiendo
o cómo estamos eligiendo funcionar, ¿no? Porque decir, bueno, está bien, yo soy una soldadita y te voy a complacer porque es más fácil y más cómodo ser la buena. Y en realidad, no, porque estás dejando de vivir y estás dejando de ser vos misma, pero sí socialmente vas a tener más el cariño o vas a tener más la aprobación de los demás porque los demás están esperando que vos te comportes de esa forma. Es decir, que vas a agradar más o vas a probablemente complacer a los demás que esperan que vos te comportes así. Pero volviendo a esto que yo decía, esta línea delgada, no tan delgada a veces, de qué es mío y qué es tuyo, es, si me molesta, no es que es mío, porque yo podría estar percibiendo la molestia de alguien más, y eso es muy común, y ahí estamos con el arte de percibir, sino el hecho de, si me afecta a mí, no al vecino, entonces va a ser mío y no del vecino. Entonces, si yo lo veo en una película y en la película me incomoda, me hace sentir mal, me hace generar cualquier tipo de emoción, porque puede ser risa, angustia, ira, enojo, lo que sea, habla de mí porque lo está sintiendo mi sistema de creencias. Al vecino le va a pasar lo que sea que le pase al vecino. Entonces, ¿esto aplica para una relación de pareja? Obviamente que sí. Esto va a aplicar a cualquier relación. Por eso ni siquiera necesitamos de un otro real. Y lo podemos ver a través de las series y las películas. Por eso a muchas personas cuando a veces les hago ver ciertas cosas me reputean porque dicen que es incómodo, porque claro, les hago ver ciertas series sobre todo. Hay una que se las conté, la comenté el año pasado, no la comenté, pero sí les conté que la vi. Ay, ¿cómo se llama? Seguro que alguien se va a acordar. Que era una serie de una chica que tenía problemas con los padres o con la madre y que trabajaba limpiando casas y tenía un hijo o una hija, algo así. Y me puteaban un montón por haber recomendado esa serie. Y a mí esa serie me parecía que estaba buenísimo por las cosas que mostraba de ella con relación a su mamá. Pero claro, ¿qué pasó? Todas las personas que no tenían acomodadita su relación con su mamá me reputearon. Maid. Después me voy a fijar. Cosas por limpiar. Sí, esa. Gracias. ¿Viste? Yo sabía que iban a saber cuál. Esa, cosas por limpiar. Hasta el título me parece divina. Re simbólico el título. Una hermosura de serie. Volvamos a Miss Americana. Hoy mi abogada justo me escribió para contarme que había visto Bliss y dije, che, qué peliculón, que ya lo hablé igual en el podcast Enfoca tu mente, pero la voy a poner en el listado porque esa película me gustó mucho. Y justo hoy que me la comentaba, que la vio, me hizo acordar y dije, va a ir al listado para que la charlemos. Las cosas por limpiar, sí, muy buena, excelente, me encantó. Entonces, volviendo a Miss Americana, con esto de lo que ustedes hayan visto y les haya afectado, habla de ustedes. Excelente Bliss, sí, me encantó esa película. El punto es que no necesariamente va a ser lo mismo, pero sí en algún aspecto. ¿Y en qué aspecto estoy haciendo eso? ¿No? Entonces no hace falta tener la exposición de esta chica. No hace falta tener la exposición de esta chica. Muchas veces, cuántas cosas uno deja de hacer porque no tolera la exposición que ni siquiera tiene. Es decir, la exposición a veces puede ser la familia. La exposición a veces es, quiero, no sé, cambiar de empleo y mi familia no me apoya. Y entonces ni siquiera hace falta la exposición que tiene ella para identificar que nos pasan las mismas cosas. Lo que a mí me pareció muy interesante es cómo ella puede decir con tanta claridad cómo perseguía la aprobación de los demás. Yo creo que eso le pasa al 99,99% de las personas que se exponen y las que no se exponen también,
Con la diferencia que no todo el mundo puede darse cuenta y no todo el mundo puede reconocerlo, no todo el mundo lo puede admitir, pero también hay un montón de personas que lo hacen e incluso que lo siguen haciendo, solo que no se dan cuenta que lo siguen haciendo y siguen funcionando ahí recontra desde Zombielandia, haciendo lo mismo, solo que ella lo reconoce. Una de las cosas que a mí me impactó, y escríbanme, así los leo de las cosas que les hayan impactado a la serie, que esa es la idea de que compartamos. A mí lo que me impactó fue su pensamiento a crear, es decir, ella en su sistema de creencias está absolutamente convencida de que se tiene que reinventar y de que se tiene que reinventar para seguir siendo exitosa. Y entonces de alguna forma eso la llevó a reinventarse. Está bien, empieza como música country y después se pasa al pop, pero ella tiene una creencia que no se cuestiona y que está absolutamente convencida de que es necesario reinventarse. Y en ese reinventarse va creando un montón de cosas que son su propia creación, que por supuesto lo va a ver en el afuera diciendo, mira lo que me hizo, o mira qué me pasó, mira pero que esos sucesos la llevan después a reinventarse. Y en realidad son creaciones propias, vamos a decir, esas cosas se crean desde su elección, desde su sistema de creencia de tengo que reinventarme para ser exitosa, después lo logra, es exitosa, entre comillas, ¿no? Logra los premios o logra lo que se propone lograr y después considera que se tiene que reinventar para mantener eso. Por lo tanto, siempre hace todo con un esfuerzo y sacrificio, lo cual me parece, a mí es algo que me llama mucho la atención y de hecho digo, wow, no hay nadie quien la pueda asesorar un poquito, un toque nomás de decir, no hace falta reinventarse y menos con la facilidad que tiene para crear. Tiene una facilidad que ya habrán visto, en 5 minutos se pone a escribir y te hace un tema. Se sienta, hace la música, toca la guitarra, toca el piano. Si hay alguien que no necesita reinventarse, es ella. Me parece una locura. Me parece una locura que ella piense que se tenga que reinventar y el hecho de que está tan convencida de que se tiene que reinventar que se ha generado desde esa mirada, desde esa forma de pensar, porque si tu pensamiento crea tu realidad, mi pensamiento crea mi realidad, su pensamiento de hay que reinventarse para puntos suspensivos, rellenarlo con lo que vos quieras, porque en este caso ella está absolutamente convencida de que se tiene que reinventar para tener éxito, empieza a tener ciertas cuestiones que la, vamos a decir, entre comillas, obligan, mentira, no la obligan, ella elige todo, a reinventarse. Y una de las cosas que sucede en su vida, que me la contaron y como no la sabía, porque yo de la historia de ella no sabía nada, me pongo a googlear de su historia porque una de las cosas que le prohibieron es contar que la discográfica, vamos a decir entre comillas, le roba las canciones y eso no sale en el... Se guardó un año para reinventarse, dice. Claro, ella podría estar un año viviendo y haciéndose lo que se le canta, pero el punto es cómo direcciona con el verbo, es cómo direcciona con la idea. Cuando uno puede reinventarse creativamente, puede reinventarse desde la diversión, sí, porque reinventarse es una elección, pero ella lo hace desde como si fuese un problema, es como si se va a las memorias de escasez, crea la necesidad para desde ese lugar de recontra de mierda elegir reinventarse. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que crea que no está en el documental? Que la discográfica se queda con los derechos de sus canciones porque ella cancela el contrato con la discográfica, se va a otra y la discográfica se queda como dueña de sus álbumes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La discográfica se queda como dueña de las canciones de ella y va y se las vende, le vende los derechos a una persona. Ni siquiera le dan la posibilidad a ella de comprar sus propias canciones. Que decir, ella escribió eso y hizo la música. ¿Y qué hace la discográfica? Le vende las canciones a otra persona. Entonces, miren el laburo que hace ella, está haciendo ahora,
que eligió reeditar esos álbumes con la nueva discográfica, en donde ella va a ser la dueña de esas canciones, que con esta discográfica ella es dueña de sus canciones, para que se escuchen las nuevas versiones y la gente deje de consumir las originales. Es decir, que se tiene que reinventar, tiene que volver a crear sus propias canciones, que en verdad son la misma letra, pero que le va a poner distinta música, pero es un laburo otra vez. ¿Cuánto esfuerzo y sacrificio hay en esto? Para recuperar esas canciones, que tal vez hasta le convenía hacer unas nuevas, ¿no? Pero evidentemente, como no quiere perder, hace eso, para no perderlas. ¿Pero por qué las perdió? Que se vuelve algo absurdo pensar que un cantante pierde sus propias canciones cuando las escribió y las cantó, ¿no? Pero bueno, las perdió porque se fue a la carencia para elegir reinventarse. Si ella hubiese podido elegir reinventarse desde la abundancia, no le hubiese pasado eso, porque en realidad es reconocer que ni siquiera necesita reinventarse. Lo que necesita la piba esta es sentarse y escribir canciones y hacer lo que se le canta, porque le sobran dones y habilidades para hacer lo que se le canta y no tiene ninguna necesidad de reinventarse. Lo que necesita es sacarse la idea equivocada de pensar que se tiene que reinventar para tener éxito o para mantenerlo. Y ella, siendo ella misma, le sobra. Hace más relevante lo de afuera que lo que realmente quiere. Nunca se dio oportunidad de elegir. Es que en realidad sí se da la oportunidad de elegir, pero elige desde el esfuerzo y el sacrificio. Elige que tiene que trabajar mucho, porque ella elige creer que con sus dones y sus habilidades no alcanza. De hecho, alguien en una parte que lo dice, que cuando brindan, creo que es cuando ella está cortando la torta, alguien dice que no hay nadie más que ella que ponga tanto trabajo y esfuerzo. Y decís, flaca, ¿para qué pones tanto trabajo y esfuerzo? Porque entonces, si no, ¿cómo te sentirías? Que desde la facilidad de en 5 minutos sacás la melodía, la canción, la letra, es como, ¿qué va a decir la gente, no? Que es tan fácil. Y que no te esforzaste en nada. Y no. ¿Qué estaría haciendo? Siendo ella misma. Se ve que le resulta muy fácil. Y como es muy fácil, tiene que complicarse la vida para encima después merecerse esos premios. Lo que también, fíjense qué absurdo se vuelve esto con ¿cómo se llama el tipo este que le saca el micrófono? El que era el marido de la Kim Kardashian. Que le saca el micrófono para decir que Beyoncé estuvo no sé qué, un super álbum, qué sé yo. Y la piba tenía 17 años, o sea, a los 17 años ya le pasa eso. A los 17 años le pasa eso y encima después el flaco, tiempo después, sacaba una canción para decir, donde la letra dice que él la hizo famosa. Era como, de nuevo, lo absurdo de lo absurdo de lo absurdo, pero también como consecuencia de en qué lugar se pone ella para elegir lo que elige, porque ella no se reconoce a sí misma. Entonces, toda la consecuencia de lo que ella crea por no reconocerse a sí misma. Hola, ¿qué tal? Lo hacemos todos. Si estás pensando que esto le pasa a Taylor Swift y que no nos pasa a nosotros, empieza a reírte. Es que cuando trabajas de alguna manera con la opinión o mirada de los otros, es una delgada línea ahí. Entonces, para mí lo de reinventarse es su accionar o su forma de salir de ahí. No sé. Todos estamos trabajando de alguna manera con la opinión o la mirada de los otros, siempre, porque si vos trabajás en una oficina y reportás a un jefe, no importa si sos cantante o si estás trabajando en un call center atendiendo a la persona que se le cayó internet o se le cortó el cable, o si estás trabajando en una panadería y te están pidiendo una docena de facturas. O sea, la mirada del otro está en todos lados. El tema del gustar es algo que va más allá de que labures, ¿eh? Nunca más claro el concepto de trabajar y esclava de eso. Y se ve con mucha claridad en el documental. ¿Cuánto sacrificio? Uf, ya me cansé. Porque si es fácil no vale. Exactamente. Se la complica por eso, porque le es fácil. Y se nota en el documental que es fácil.
La piba trae una idea con la que ella conecte, con la que ella siente, porque cuando hace esa canción en donde, después de las votaciones, y lo que ella siente, cómo agarra esa idea y la convierte en canción. Dale, lo hace en 5 minutos. Ahí tenés la facilidad con crear. La piba tiene facilidad con crear canciones. Le es tan fácil que en lugar de crear 400 canciones más, que igual ella dice en qué año, cuántos años tenía cuando ya había escrito 150 canciones. Después lleva la complicación al cuerpo, porque le impacta que muestren ciertas fotos en donde parecía que tenía panza y decían que estaba embarazada. Entonces, me parece interesante que te fijes cómo, primero, qué puede recibir, qué no puede recibir, de qué se puede reír y de qué no se puede reír, porque también el tema de, bueno, a mí me preguntaron mucho qué pienso con respecto a lo de la política. Y yo creo que ella puede opinar y elegir lo que se le cante, pero el punto es, yo no adhiero a las luchas porque no hace falta luchar por nada, porque la facilidad es descubrir que podemos elegir cualquier cosa y la lucha es estar eligiendo lo opuesto o pidiendo algo que en realidad dejas de elegir porque esperas que te lo dé el otro. Yo sé que suena un poco rebuscado, tal vez el tema de la lucha no es un tema para un vivo y es más para un tema para un mindset, pero en la lucha uno está eligiendo más la resistencia o la ausencia de que elegir lo que uno quiere. Entonces, si bien es como acá, cuando pasó el tema de cómo era lo que estaban, una de las cosas que reclamaban era en los puestos laborales, no me acuerdo, capaz que voy a decir cualquier cosa, pero no importa, lo pongo de ejemplo. Cuando estaban diciendo de pedir un 1% en puestos de trabajo de travestis, algo así era, me parece una locura porque no deberían hacer separación en que no, o sea, ¿qué carajo importa el sexo, el género para eso, ¿no? Los derechos deberían ser todos iguales, aunque no lo son, entonces pedir ciertas cosas es en dónde te pones para pedir qué cosa. Eh, pero, pero sí lo que me parece interesante es que en el caso de ella sí requería ella permitirse en sus canciones cantar de lo que se le cantara, de que se le cantara en el sentido de ella hablaba de la opinión de lo que se estaba pidiendo y lo hizo desde el lugar que tiene, desde el lugar que tiene eso nos aplica a todos, porque es yo desde el lugar que tengo elijo lo que elijo y puedo elegir cosas que tengan que ver para una comunidad, desde que hago un podcast y el podcast es gratuito y estoy eligiendo contribuir a personas que ni siquiera conozco. Ese es mi lugar y desde nuestro lugar cada uno puede crear y en esa creación también van a surgir ideas, propuestas, pensamientos y posibilidades para otras personas. Y ella hace lo mismo con sus canciones. Vos lo podés hacer con cualquier cosa, no importa que te dediques, sino que cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Sí, ¿está disponible? Sí, solo lo tenemos que elegir. El punto es que cuando lo elegimos, ¿eso puede molestar a los demás? Sí, claro, pero es que igual a los otros les va a molestar todo lo distinto, todo lo diferente a lo convencional. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo de lo que se está acostumbrado. Hay una costumbre, esa costumbre rige lo que después llamamos normal, y todo lo que se salga de esa norma, hay chance de que moleste, y sí, como en la vida misma. Entonces, lo que a mí me parece interesante es que ella en algún momento se permitió meter en sus canciones los mensajes de lo que ella quería opinar. Y eso está perfecto, es decir, ¿qué hizo? La piba se dio cuenta que se podía dar la libertad de hacer eso y lo hizo. Lo cual me parece genial, es decir, eso nos aplica a todos nosotros, aplica a todos, no hace falta cantar, es como decir, tengo libertad, la puedo usar. Bueno, la libertad la tenemos todos.
¿Elegimos usarla todos? No. Que hagan terapia si les molesta. Sí, como chistes eso, ¿no? Porque no hace falta hacer terapia, pueden hacer otras cosas. Pueden agarrar la almohada y gritarle a la almohada también si quieren. Y encima hace plata y la recibe.